vamos a pasar a la mesa, la queridísima mesa de los Maxi abogados, con nuestro querido Federico Anaya Gallardo, abogado independiente que ya está acá, y nuestro queridísimo David Peña, también abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, que se irá incorporando en unos minutitos. Querido Federico, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Violeta. Saludos a Ernesto allá al otro lado del mundo y a la audiencia. Buenos días. Muchas gracias, Federico. Pues gracias por acompañarnos y hay dos temas, pero uno de estos temas me parece que es importante tejerlo con lo que estamos aquí planteando, con esta marcha que estamos viendo también de los pueblos de Chiapas, de los pueblos y comunidades y también con esta información de este primer bloque, que es el tema de Ayotzinapa y Palestina. Vimos también una marcha este viernes que se cumplieron los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes, una marcha que transcurrió en varias entidades, pero aquí principalmente, querido Federico, donde pues el grito era dónde están estos 11 estudiantes, perdón, 43 estudiantes desaparecidos 11 años después, pero también un grito pro Palestina. ¿Cuál es tu valoración de esto que ha transcurrido este viernes y ahorita entrar también al tema ya más profundo de Ayotzinapa? Eh, Mira, tenemos que acordarnos de la larga batalla, o más bien serie de batallas que hemos estado peleando desde 2018 en el caso de Ayotzinapa. Son 11 años en que la sociedad no sabe dónde están o qué ocurrió con los 43 estudiantes. Eh, Hubo avances notables durante la investigación y de pronto hay un momento de freno y cierre que tiene que ver con la aparición de un actor que no quiere dar la información completa, que es el ejército mexicano. Y esa es una batalla que perdimos colectivamente. Eh, no me detengo en eso, pero recordemos, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, tiene que separarse del cargo, cambia la situación y hay mucho enojo social con toda la razón del mundo. Al inicio de la administración Sheinbaum, tenemos una renovación de la esperanza de que podamos seguir adelante. En ese momento había encuentros, pero todavía no queda claro qué es lo que va a seguir. Y y nada más recordemos que en términos penales y criminalísticos, cada día que pasa nos aleja de la posibilidad de clarificar qué fue lo que realmente ocurrió. En otras palabras, la conmemoración del 11 aniversario es, y creo que seguirá siendo, si las cosas siguen igual, cada vez más triste. Sí, muchísimas gracias. Todavía nos incorpora el abogado David Peña. Pues esto que tú estás diciendo también nos lleva a hacer esta pregunta, querido Federico. Esta batalla que perdimos con el ejército mexicano está perdida para siempre, ya no hay nada que hacer, porque me parece que esta demanda de estos 800 folios, pues son los únicos que podrían dar respuesta y ahí me parece pues que todavía, desde mi perspectiva, pero ya nos dirás, habría que insistir. Mira, les comento, les comparto que la semana pasada se celebró en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia un coloquio, es el segundo que se hace, de historia del tiempo presente. Ujú. Esta historia del tiempo presente, el coloquio, nace de un seminario que organizaron el Departamento de Estudios Históricos y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y el objeto original era estudiar esa otra revolución que terminó conociéndose como la Guerra Sucia. Los grupos armados de izquierda que se levantan en contra del Estado mexicano entre los 60 y los 70 y son derrotados por el Estado mexicano. Bueno, la última de las mesas de este coloquio, el jueves pasado, nos presentó, nos presentaron los ponentes trabajos en la Sierra de Petatlán, en Oaxaca, en el área de Cuicatlán, y en Guerrero, otra vez.
O sea, son dos presentaciones guerrerenses y una oaxaqueña. Y una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es cómo los ponentes de Guerrero hablaban de debilidad de las instituciones y yo les preguntaba si era debilidad del Estado y uno de ellos me contestó, el compañero Luis David Valdés Juárez, que hace un magnífico trabajo en el Filo Mayor, diciéndonos, no, el Estado no ha dejado de estar presente, el Estado está aquí, es el ejército. Y yo en alguna ocasión en esta mesa, ya lo había yo comentado, eh, había propuesto que uno de los problemas de Guerrero históricos grandes del último siglo, porque ya llevamos 50 años en este conflicto, es este enfrentamiento entre el ejército mexicano anticomunista que está tratando de acabar con los enemigos de la nación, entre comillas, y en el otro lado, un movimiento que es orgánico, que es fuerte, uno de cuyos centros es la Normal de Ayotzinapa, que está buscando hacer la revolución marxista desde abajo. Y en ese conflicto, que al resto de la República nos puede parecer extrañísimo, como que está, entre comillas, otra vez atrasado 50 años, está siendo vivido como cosa diaria en Guerrero. Y si no somos capaces de analizar eso y de asumir las consecuencias de que estos sean los discursos, no vamos a, primero, a entender y mucho menos estar en posibilidades de ayudar a resolver ese asunto. Este, yo pararía ahí. En esto quería compartir esto que nos llamaron a la reflexión las ponencias en el evento académico que te estoy contando. Este, valientes ponencias aparte porque están trabajando en campo y están trabajando en un lugar en donde los actores políticos piensan como te acabo de decir. Entonces las cosas pueden ser tremendamente tensas. Muchísimas gracias. Gracias, Federico. Federico, en esto que hemos nombrado nosotros aquí, en este segundo tema, Ayotzinapa y Palestina, tácticas genocidas, ¿cuál sería este puente entre la situación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, ¿no? Y la historia que ha vivido en particular Guerrero con lo que está viviendo el pueblo palestino? Mira, es un puente muy largo. En realidad no hay una conexión directa, digo, porque allá en la derecha seguramente nos van a criticar de que estamos Sí. haciendo paralelos. No, esto es una invitación a la reflexión, pero cuando lo platicábamos, Violeta, ¿te acuerdas que decíamos genocidio exactamente igual no, pero tácticas genocidas sí? Ujú, Y fíjate, para llegar de Guerrero a Palestina tendremos que pasar por Argentina, es un camino raro. ujú, ¿Por qué? Porque en la guerra sucia argentina, la derecha tradicionalista, católica, capitalista, trató de eliminar como si fueran un grupo humano completamente diferenciado a cualquier persona, familia, organización que tuviera que ver con el socialismo, con el marxismo en general. Y en ese sentido, parecería que estamos ante un genocidio o tácticas genocidas. Ojo, en la definición jurídica internacional del genocidio que se dio durante la Guerra Fría, ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos quisieron jamás aceptar que podía haber genocidio por causas ideológicas, ¿sí? Porque ninguno de las dos grandes potencias quería reconocer que sus enemigos ideológicos podían ser objeto del genocidio. Pero en Argentina prácticamente eso fue lo que ocurrió. Y entonces te atribuían una ideología y te perseguían, ¿sí? Ahora, esa táctica genocida es la que estamos viendo repetirse a veces con la bendición del Estado en los gobiernos de los Figueroa, el segundo y el tercero, porque había tres Rubénes Figueroa al frente de Guerrero en los últimos 100 años. Este, ahí es claro que están atacando al enemigo marxista-leninista que busca el socialismo y buscan su exterminio o su control y derrota absolutas. Bueno,
hay tácticas genocidas. Y los reportes de las comisiones de la verdad, tanto la de Guerrero como otras, nos indican que eso se llevó a cabo. Ahora, ¿cuál es el problema? De alguna manera, el conflicto se quedó congelado y encapsulado en el tiempo. Y por eso, en algunas regiones de Guerrero, la animadversión entre lo institucional, gubernamental, y lo social, pueblo organizado, es tan, este, amargamente opuesto. Y la última cosa que diría yo ahí, porque ya está llegando David, es que faltaría mucho para llegar al punto de la táctica genocida, que es un genocidio, que es lo que está practicando el Estado de Israel en Palestina. Sin embargo, pensemos que en los años 80, 90, cuando se preparó el esquema de paz con los dos estados, habíamos llegado a tener una convivencia aceptablemente razonable entre los dos pueblos y se construyó la idea de dos estados en el mismo territorio. Eh, en otras palabras, el- las tácticas genocidas pueden ir en toda la línea, desde un momento de estabilidad y respeto hasta un momento en que una de las partes, la que se sienta más poderosa, pretende eliminar a la otra. Entonces me parece que ese es el puente que podrías hacer y es una cosa que también nos tendría que recordar. México y Guerrero no queremos que terminen jamás en la situación argentina y mucho menos en la Palestina. Gracias, Federico. Ya está David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Gracias, David, por acompañarnos. David, pues ya iniciamos con este primer tema, Ayotzinapa y Palestinas, estas tácticas genocidas, pero primero pedir tu valoración, tu impresión de lo que se vivió, de lo que transcurrió este 11 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, y este grito también pro-palestino que escuchamos en la marcha, David. Muy buenos días, David. Gracias Violeta, gracias Federico. No, disculpas, mi computadora se le ocurrió actualizarse justo ahora que la prendía, entonces me pasé un poco más de lo normal. A ver, creo que la parte, primero colocar desde luego el aniversario, ¿no? De la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Creo que en la memoria reciente, y miren que hemos tenido graves momentos y graves situaciones de violaciones a los derechos humanos en México, y ese sigue siendo un tema pendiente. Creo que ahí Federico decía, lo escuchaba mientras me conectaba, que la investigación, digamos, ha tenido diferentes momentos, la propia investigación. El momento más rescatable, por así decirlo, es a inicios del sexenio de López Obrador, un par de años que se lleva la investigación, cuando topa directamente con la participación del ejército, no la ejecución formal de la desaparición, sino la participación del ejército en diferentes momentos de la noche iguala, entre el 26 y 27 de septiembre, es cuando la investigación literalmente se detiene. Eso ha sido documentado, recopilado por diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales, y tiene que ver otra vez, de nueva cuenta, con el tema del ejército, que ya lo decíamos, que sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Uno de las demandas principales que fueron el viernes pasado, justo por parte de los familiares, era la aparición o la entrega de los 800 folios que el GIEI había señalado como extraviados, sustraídos de la propia documentación que se seguía en el caso. Hemos de recordar que gracias a la investigación precisamente del IGEI que se tuvo durante varios años, se pudo avanzar en la investigación. Se pudo avanzar en encontrar piezas claves de la investigación, el quinto camión, ¿no? El trasiego de droga, la separación de los grupos de los 43, 17 en Barandilla, que fueron llevados a la Barandilla. El juez de Barandilla que tiene, y leía ahora, es el juez de Barandilla de Cocula, tiene asilo político en Estados Unidos. Entonces, ese es, digamos, interesante también porque tiene una orden de aprehensión acá en México, o de presenta, no, de aprehensión, tiene una orden de aprehensión porque él tuvo contacto directo con 17 de esos jóvenes y nunca proporcionó la información. Bueno, la proporcionó a medias, desvió la información y digamos, haciendo este entramado, de nuevo cuenta, este rompecabezas, van apareciendo en diferentes momentos, insisto, la participación del ejército.
es cuando se para la investigación. Ahora, en este tema en el 11º aniversario, Violeta, se Ujú. abre la posibilidad de que la presidenta de la República les vuelva a plantear a los familiares y a las organizaciones que les acompañan que se haga un equipo de especialistas de nueva cuenta, es decir, que se ayude a la Fiscalía General de la República con un grupo de especialistas o con un grupo de personas especialistas, pero dice no va a ser el GIEI. Es decir, no va a repetir el modelo del GIEI, pero sí, pues podría abrirse la posibilidad de que sea otro grupo de especialistas nacionales o internacionales, pero no en la figura mandatada por la Comisión Interamericana del GIEI. Que ya se había hecho la solicitud, ¿no? Incluso, bueno, eso estaba. Exacto. Que ya se había hecho la solicitud, la presidenta ya desveló que sí podría darse esta posibilidad, ¿no? En alguna de las reuniones lo dijeron. ¿A qué voy? A que de nueva cuenta, 11 años después, las propias instituciones del Estado mexicano, ante la incapacidad, obstaculización, complicidad, negligencia, lo que queramos llamarle, el adjetivo que queramos, está abriendo esta otra oportunidad de recurrir otra vez a un mecanismo de seguimiento, tanto para presionar a las propias autoridades mexicanas como para darles cierto grado de certeza a los familiares. Y creo que ahí, y con eso termino, me parece muy importante colocar que las familiares, los familiares de los 43 no tienen certeza, no tienen confianza en las autoridades del Estado mexicano. Y eso no importa si es de un partido, de otro partido, del tercer partido, porque no hay confianza en las instituciones, justo porque los hechos marcan o evidencian que cuando se acerca la investigación al ejército, tocas al ejército, todo se para, todo el andamiaje institucional se para. Entonces, no hay confianza de que se pueda conducir la investigación por parte de la Fiscalía General de la República de manera limpia, digamos, ¿no? De manera correcta, porque si estas líneas siguen señalando al ejército, muy probablemente, pues el ejército se va a oponer y va literalmente a tumbar a quien está enfrente, incluyendo a subsecretarios, ¿no? A enfrentársele a personajes de este nivel. Entonces, creo que el tema de la confianza me parece que es indispensable. Los padres y las madres de los 43 siguen insistiendo en la vía institucional, independientemente de las manifestaciones que pudiera haber de los estudiantes, algunas de ellas con actos violentos, pero siguen insistiendo en el acompañamiento, digamos, en al apostarle a las instituciones mexicanas, y quien le está fallando son las instituciones mexicanas, no como partido, no como gobierno, ni siquiera, sino como instituciones mexicanas a lo largo de estos 11 años. Han pasado ya con la actual presidenta, 3 sexenios, digamos, este es el tercer presidenta que le toca el caso, y ninguno de esos 3 presidentes o presidentas ha logrado resolver el caso. David, algo que ya le preguntaba ahorita a Federico, ya no hay nada que hacer con el ejército, decía Federico, perdimos esa batalla, la tenemos perdida, o sea, ya no hay nada, sobre todo por estos 800 folios que tú estás comentando. Mira, yo creo que como ahí sí me coincido con Federico, sí, la batalla está perdida no solo en el caso de los 43, o sea, seguimos enfrentando batallas frente al ejército que vamos perdiendo de manera cotidiana, o sea, el poder del ejército sigue siendo tal, la influencia del ejército en los gobiernos, otra vez, no solo en este gobierno, en los gobiernos, ha sido impresionante, digamos, se le ha dado un poder impresionante. Particularmente lo criticamos aquí, el presidente López Obrador le fue dando más poder al poder, diría la canción, ¿no? Le fue dando más poder al ejército por razones de seguridad, por razones de violencia, digamos, eso no, ya se ha discutido y analizado en diferentes foros, pero hoy el ejército tiene más poder. Pensar que este caso en específico, cuando se toca al ejército, por lo que sea, insisto, omisión, participación, complicidad, negligencia, lo que sea, cualquiera, va a poder avanzar, pensar que va a poder avanzar siempre que se tenga el ejército enfrente, creo que la lucha está perdida, en este caso en particular. Se podrá reconstruir otra parte de la historia y creo que esa es a la apuesta a la que le están, digamos, llegando o llevando más bien las mesas que se tienen ahora con Claudia Sheinbaum, a abrir esta otra ruta de todo lo otro que pasó, incluyendo, por ejemplo, al juez de Barandilla, ¿no? Este juez de cívico que recibió a los 17 estudiantes, perdón, a los 43 estudiantes en un grupo de 17 de ellos, 17 de ellos fueron llevados al juzgado. Y entonces creo que esa otra parte de la historia que no se ha acabado de reconstruir,
creo que va a ser fundamental avanzar en esta parte, ¿no? Yo sí coincido con Federico y miren que somos bastante críticos, pero pensar que vamos a destrabar la cerrazón, el poderío y el obstáculo que puso el ejército en el caso es pues pensar ilusoriamente. Gracias, gracias, David. Federico, entonces, en este sentido, ¿qué viene para Ayotzinapa? ¿Qué es lo que está por venir en este sexenio? A ver, yo haría una pequeña acotación a lo que decía ahorita David para poder contestar tu pregunta, Violeta. Ujú, Cuando yo digo perder una batalla, la expresión completa es que una batalla no es la guerra. ujú. Y digo, ahorita que lo voy pensando, el lenguaje viene bien porque estamos hablando del ejército. Y lo interesante es que en la vida política de una república como la nuestra, en realidad esta guerra, que es la política, no va a terminar nunca. Y yo no estaría tan seguro que la batalla perdida, porque fue batalla perdida, pero solo una batalla, que es el caso de Encines, signifique que todas las demás vayan a seguir perdiéndose. De hecho, yo recordaría una mesa que organizó el Rompeviento, con pie de página, donde teníamos sentados a la mesa a dos exmilitares retirados y a Pablo Ferri y a Daniel Arrea, que nos explicaron cómo hicieron su libro acerca de los militares presos. Y una de las cosas más interesantes de esa mesa, la puede buscar la audiencia en los archivos de Rompeviento, es que los dos tenientes señalaron que durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador había cambiado algo que para ellos era muy importante y era que los responsables de los actos violatorios de derechos humanos ya no eran nada más la tropa o los oficiales menores, sino que habían empezado a acusar a coroneles, que son los que tienen el mando de unidades. Es un paso muy pequeño, yo no diría que es una gran batalla que se ha ganado, pero es un paso importante. Y el ejército mismo acusó recibo de ese cambio, por eso hubo, si ustedes se acuerdan, hace 2 años más o menos, manifestaciones en las calles de militares exigiendo que dejaran de acusarlos. Eso no lo hace la tropa ni los oficiales menores, eso lo hacen los mandos y los jefes, lo cual significa que este arreglo que la izquierda buena ondita luego dice que es militarización, pero que en realidad son cañonazos de 50,000 pesos, que es poner a las Fuerzas Armadas a hacer cosas que pueden hacer más eficientes en el corto plazo, pero es darles con qué entretenerse, entre comillas, implica también ponerlos en espacios de riesgo institucional y de corrupción. Ojo, una cosa que nadie debió jamás haberse creído es que los militares son una especie de ángeles que no son capaces de corromperse. No, todo lo contrario probablemente. Y lo interesante es lo que acaba de ocurrir en las últimas 4 semanas, que es tú tienes a altos mandos de la otra Fuerza Armada, que es la Secretaría de Marina Armada de México, este, acusados e iniciando el proceso por una corrupción mayor. Ahora sí que los que quieran azul celeste, pues que les cueste. Tú puedes tener una gran cantidad de responsabilidades, pero precisamente eso te va a poner en riesgo de el escrutinio público. Em, Habría que ver. Yo creo que va a haber muchas otras batallas y que tenemos que seguir dando el combate para integrar a nuestras Fuerzas Armadas en una vía republicana normal. Pensemos que tenemos que volver a exigir que sea un mando civil el que esté al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no tiene sentido que tengamos dos secretarías militares. Tenemos que imitar los sistemas más modernos de mando civil más Estado Mayor conjunto. Y en ese camino de reforma grande, tarde o temprano lo que va a terminar ocurriendo es que el sistema de archivos tiene que liberarse. Eh, es un poco irracional comentar aquí, pero es una fuente. Durante la campaña para la Suprema Corte de Justicia teníamos un candidato que quería ser el candidato de las Fuerzas Armadas, ustedes se acordarán, Gutiérrez Priego,
Y él insistía en una cosa, y ahí creámosle, porque él tiene contacto con el mundo militar, específicamente del ejército. Él decía que es imposible que se les hayan perdido los archivos porque siempre hacen por duplicado los respaldos. Si eso es cierto, lo que dice ese hombre, entonces lo que tenemos que hacer es seguir combatiendo y seguir buscando hasta que se abra esa puerta de esos archivos. Entonces, la acotación es, ¿qué podemos hacer después, Violeta? Seguir peleando y peleando por lo mismo, que tampoco es pedirle demasiado a los militares, pero es un combate largo. Podemos perder una batalla, incluso dos, pero al final de cuentas tenemos que vencer porque hay que seguir peleando. Gracias, gracias, Federico. Pues sí, ellos dicen que no existen estos 800 folios, ¿no? Y esto que tú dices es clave, pues cómo no van a existir. Deben de estar ahí respaldados y deben de estar por ahí. Pues, ¿cuáles son estas otras batallas también que tendríamos que seguir, David, para tener luz en este caso de Ayotzinapa? Mira, creo que lo que denominan el pacto de silencio que se sigue, ¿no? Cerniendo sobre el caso, creo que es muy importante. Se conoce mucha información, se tiene mucha información al respecto, pero el paradero final de los estudiantes no se sabe. Se ha detenido muchas personas de delincuencia organizada, tanto policías, ¿no? Que participaban también con la delincuencia organizada, y de todo este entramado no se sabe el desenlace de los grupos de los jóvenes, es decir, no solo de un grupo, 43 están en general, pero de los grupos. Algunos sí fueron llevados al basurero de Cocula, otros, cuando menos esos 17 que fueron a Barandillas, no estuvieron en el mismo grupo, o había otros en el quinto autobús que fue detenido en el crucero hacia Mezcala. Es decir, esta parte del rompecabezas creo que nos tiene que llevar a la información del paradero, el destino final de los estudiantes. Este tema de las batallas, como dice Federico, este tema de lo que pues, se perdió, recuperando, parafraseando a Federico, ¿no? Se perdió esa batalla en su momento con el ejército. Yo lo que lo traigo al momento actual, que va a ser muy difícil que ganemos otra batalla con el ejército en esos términos, digamos, parafraseándolo, ¿no? Se ¿Mm? perdió esa batalla, pero va a ser muy difícil que ganemos otra batalla y que ganemos como sociedad, me refiero, ¿no? Que ganemos como sociedad otra batalla cuando el que está enfrente, el oponente, sea el ejército. Y recapitulaba yo por la fuerza que tiene el propio ejército en conjunto, ¿no? Y lo que representa para el gobierno. Entonces, creo que la investigación tendría que ir dirigida más bien hacia atar estos últimos puntos, estos últimos cabos, los cabos sueltos sobre el paradero, pero ahí me queda la duda de que hasta qué punto la información ha estado tan manipulada, tan tergiversada, tan obtenida incluso a través de tortura, ¿no? Que ya lo vimos en diferentes momentos, que ya no es información confiable. Y eso igual no me pongo en un tono pesimista porque hay investigaciones, por ejemplo, en Guatemala, en Perú, en Argentina, que 20, 25, 30 años después sale a la luz pública, digamos, la información. Alguien en el chat decía justo las batallas que en Argentina se tuvieron, se perdieron al principio contra los militares, se cambia la correlación política, se cambia el escenario y empezamos a tener batallas posteriores, ¿no? O batallas, digamos, en términos de victorias, incluso frente al propio ejército, en la dictadura argentina, en los hechos de la dictadura argentina, que eran gravísimos igual, ¿no? O sea, violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, creo que la investigación tendría que irse cerrando al final hacia uno o dos puntos en específico en las líneas de investigación, justo para poder llevar a tal punto la presión de que sí, lo que hace falta son esos 800 folios o sí, lo que hace falta solamente es determinar el alcance de la participación del ejército. Mientras se siga en términos amplios la investigación abierta, como se ha dicho en diferentes momentos, creo que va a ser un escudo de impunidad para los propios elementos del ejército que hayan, insisto, participado de forma activa u omisiva. Creo que es un tema importante. El segundo, también fue un compromiso del presidente López Obrador el resolver el caso, terminó el sexenio y no lo hizo por ya todas estas razones que conocemos, pero creo que la presidenta Sheinbaum no podría, yo digo en términos políticos, no podría
concluir su sexenio, apenas va un año, le quedan 5, pero no podría concluir su sexenio con este caso, con esta herida abierta de nuevo cuenta, ¿no? O manteniendo este caso como herida abierta, porque además, suponiendo que nos llegáramos al final del sexenio, serían ya 16 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, sin conocer la verdad. Entonces, yo ahí sí le apostaría mucho más al tema de la responsabilidad política, al transcurso de los años que han pasado, a esta debilidad en la información que se tiene, como dice igual Federico, al paso de cada día se va perdiendo información valiosa o incluso se van perdiendo testigos. Recordemos que en diferentes momentos algunos testigos han sido asesinados, otros están desaparecidos, algunos otros están encarcelados. Es decir, las personas que estuvieron cercanas incluso al evento, tanto de la delincuencia organizada como de policías, en 14 o 15 o 16 años probablemente ya no estén a la mano, ya no estén disponibles para rendir su testimonio y eso va a ir complejizando más la posibilidad de resolverlo. Creo que se tendría que centrar el foco en avanzar en los próximos meses, y estoy poniendo meses, ni siquiera años, en los próximos meses, para ir presentando informes también de avance de la investigación, cosa que se hacía los informes de avance de investigación cuando estaba el subsecretario Encinas. En este año no se ha hecho ningún avance de investigación. Bueno, creo que llevamos más de 2 años, 2 años y medio sin avance de investigación. Entonces tendríamos que tener un reporte de avance de la investigación pública, lo que digamos la versión pública, y eso permitiría también ir dando un poco más de claridad a la población y de certeza y de confianza. Regreso al punto inicial, confiar en las instituciones mexicanas. Piden que confiemos en las instituciones mexicanas y en este caso en particular, la Fiscalía General de la República y las instituciones que participan en la investigación no están dando, digamos, los resultados esperados ni están dando el avance suficiente para ir recuperando poco a poco la confianza en una institución tan carente de confianza, por decir, estoy cuidando mucho mis palabras, ¿no? Tan carente de confianza y de credibilidad como es la propia Fiscalía General de la República. Gracias, David. Pues son muchos puntos los que estás tocando y muchos retos. Federico, para cerrar con este tema e irnos a darle la palabra también a David con lo de la ley de amparo que se empieza a discutir hoy. Em, pues esta situación que vivimos de estos 11 años, a mí me llama la atención. Tuvimos una mesa aquí el día viernes con doña Cristina, que es la mamá de Benjamín Asensio Bautista, y también estuvo la directora del Centro PRO, María Luisa Aguilar, y Abel Barrera, que pues, nos acompaña en este espacio cada semana casi, y de Tlachinolan. Y después me escribieron y nos estuvieron escribiendo de para qué seguir abordando este caso, ¿no? Que ya hay que cerrarlo y pues yo recordaba en algunos de estos mensajes que nos hicieron llegar es esta expresión tan lamentable de Peña Nieto, ¿no? Ya supérenlo. Y pues, pero en ese sentido vemos muchos comentarios, pues O que el de nos, Murillo Karam, el de Ya me cansé, ya me ¿no? cansé, sí, sí. También. ¿Qué decir sobre esto? Ahorita también le damos a nuestro querido David Federico, ¿qué decir para cerrar sobre este tema? A ver, tenemos que seguir dando la batalla. Sabemos que el ejército está reteniendo información que podría aclarar las cosas. eh, y por eso al principio yo recordaba que Guerrero, todo el estado de Guerrero, vive una especie de encierro histórico donde siguen discutiendo en los mismos términos de la guerra sucia, tanto el ejército represor como el pueblo organizado que quiere lograr una revolución socialista. Esos son los términos de su combate. Y en principio, si somos demócratas, tenemos que respetar la manera en que el pueblo se organiza y entiende su realidad. Pero de pronto me suena que podemos avisarle a los guerrerenses y a las guerrerenses que el mundo ha cambiado un poco, ¿sí? Porque si no cambias la lógica de la lucha, van a seguir repitiéndose tragedias como esta. Ahora, en por mientras hay una cosa que sí es segura y yo creo que el ejército debería reflexionar profundamente en esto. Cada vez que deniegan información, se confirma en la opinión pública la idea de que el ejército permitió, pudiendo haber detenido, el desastre. Es decir, su política en esta materia es
contraproducente. Y deberían darse cuenta que están manchando a la institución, cosa que dicen los militares que les importa muchísimo. Ahora, en ese sentido es una cosa trágica, pero real. Cada día que pasa sin aclararse las cosas, nos convencemos más como opinión pública que el ejército fue el responsable. Y eso es gravísimo. Ahora, eso significa que en algún momento en el futuro, una de las batallas que vamos a tener que pelear es cómo vamos a reorganizar a ese ejército para que pueda superar como institución esa mancha que se está él mismo poniendo. O sea, que nos den la información, que nos digan qué pasó, y entonces se podrá castigar a quien tenga que castigarse. Pero si no dan la información, entonces la conclusión política y social es que la institución completa es culpable. Y esa es una batalla que tenemos que ir dando y que vamos a tener que seguir dando los siguientes años. Ahora, si logra eso el nuevo régimen que están haciendo a nivel federal en México, tal vez estemos en condiciones de convencer a la sociedad política y a la sociedad civil guerrerense de que podemos superar esa prisión ideológica histórica de los años 70 y vivir todos en el mismo siglo XXI, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias. Vamos a cerrar, querido David, con este tema. ¿Cómo cerrarías? Y si podemos también dar inicio al otro tema, al de la ley de amparo. Y pues primero que nos presentes, que nos puedas comentar en qué consiste y parte de este debate que vemos muy intenso también en las redes sociales, querido David. Mira, sí, yo creo que le entramos al otro. A ver, dividiría la propuesta de amparo en cuatro grandes bloques, digamos, para irlo identificando, ¿no? Hay un bloque bastante extenso que se relaciona con la regulación del amparo, la modificación del amparo para aspectos relacionados con delincuentes, con lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, la acción de la UIF, no lo dice, digamos, pero es pensando, digamos, a la actividad de la UIF. Y en ese mismo paquete entra el tema de créditos fiscales, que es esto que hemos estado viendo con Salinas Pliego, ¿no? Entre otros de personajes que no pagan impuestos. Ese es el primer bloque. En esa parte del primer, no está en orden, yo los acomodo para la explicación, digamos, no viene en ese orden la iniciativa. Ese primer bloque, revisándolo, tiene algunos aspectos positivos, digamos, en términos de fraseo, en términos de reducción de tiempos, clarificación de ciertos procedimientos que no estaban claros. Eh, Hay algunas disposiciones que escapan a mi entendimiento porque se refieren específicamente a medidas suspensionales relacionadas con el uso de flujo de las cuentas y no sé qué. Es una cosa muy técnica, muy especializada, digamos. Yo lo estuve revisando. Entiendo que hay ciertos procedimientos dentro de la unidad de inteligencia financiera que están aquí ahora incorporándose a la ley de amparo y que los blindan, digamos, para que la unidad de inteligencia financiera pueda hacer las suspensiones de cuentas, pueda hacer la cancelación la retención de ciertas cuentas, el manejo de las cuentas, pero eso viene en términos financieros y ahora lo ponen en la ley de amparo, insisto, es muy específica, entiendo que va en ese sentido, y el tema de los créditos fiscales igual, ir poniendo un límite, es decir, un límite no a la defensa de las personas que pueden ejercer este recurso, como el juicio de amparo, sino un límite en hasta qué punto se puede llegar en los juicios de amparo, con qué periodicidad, con qué temporalidad se tienen que resolver los juicios de amparo, que ese es voy al segundo tema. Y entonces aquí en términos generales yo no vería mayor crítica, digamos, a la propuesta de la iniciativa. Se me hace muy dirigida y creo que toda la iniciativa va bastante dirigida a ciertas cosas que hemos estado viendo, a ciertos aspectos que hemos estado viviendo y viendo en los últimos años. Los últimos, yo no digo el sexenio de López Obrador, sino los últimos 10, 12 años, ¿no? De cómo se ha utilizado la figura del amparo. Primero es ese tema, creo que ese es un gran tema. El segundo tiene que ver con aspectos procedimentales de la ley de amparo. Establece criterios para la tramitación vía digital de los juicios. Ya se tenía el portal digital, pero establece, digamos, la posibilidad de ampliar
el uso del portal digital, que implica que es un sistema en Internet, literal, donde tú puedes presentar las demandas de amparo, hacen las contestaciones, te hacen las notificaciones, tú puedes contestar, ampliar las demandas en términos prácticos, digamos, o en términos de la información que te estén proporcionando, todo vía electrónica. Eso establece también la posibilidad, más bien la obligación de contar con un expediente físico y un expediente electrónico, la administración de ambos expedientes, y establece una serie de tiempos, y aquí empezaría yo un tema que escapa a la iniciativa. A ver, establece, por ejemplo, tiempos para resolver el juicio de amparo. El tema es que el que tú pongas en la ley que serán 30 días para resolver cierto tipo de juicios, no implica que en la realidad se van a cumplir. ¿A qué voy? Por ejemplo, en materia penal establece el Código Nacional de Procedimientos Penales la temporalidad para que se fije la audiencia, la etapa intermedia, y una vez dictado el auto de apertura a juicio, se tienen 30 días para convocar a juicio. Es decir, una vez que en materia penal tú ya tienes el auto de apertura a juicio, ya vas a empezar el juicio, el juez tiene hasta 30 días para dictar la fecha para el inicio del juicio. Lo dice la ley, lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nosotros tenemos audiencias, hemos tenido autos de apertura a juicio y programación de audiencia de juicio dentro de un año, aunque el código diga que tienes 30 días para convocar a la audiencia de juicio. Es decir, el que se establezcan, no imponer, el que se establezcan este tipo de criterios de temporalidad en la ley de amparo no implica que eso va a traducirse directamente en que los amparos sean resueltos en 30 días. Es un acto, digamos, de buen sentido, es un acto de acelerar el acceso a la justicia, sí, pero en materia penal, y yo voy al mismo ejemplo, en materia penal lo que nos dicen los jueces de tribunales, nos dicen es que estamos sobrecargados de trabajo. No tenemos personal, no tenemos las herramientas suficientes y por lo tanto pues, está muy bien que el código diga 30 días, pero yo tengo una imposibilidad material para convocar y te convoco dentro de 380 días, porque esa es la fecha en la que yo tengo para poderte convocar. Eso tiene que ver, insisto, con temas procesales, temas de temporalidad, temas de los trámites. Y en este segundo bloque meten varios aspectos sobre la posibilidad, a ver, amplían las posibilidades de que una autoridad incumple un amparo. Y esa parte es una de las que empiezan ya las críticas, ¿no? Y aquí voy a entrar a los tres temas que tienen las críticas. Esta primera es sobre ya la ejecución de una sentencia de amparo. En la ejecución de una sentencia de amparo, tú tienes varias posibilidades. La autoridad responsable tiene varias posibilidades, ¿no? Es decir, cumplo la sentencia de amparo en los términos que fue dictada, cumplo la sentencia de amparo parcialmente porque no puedo cumplirla en los términos que me la dictaron por ABC, o no puedo cumplir la sentencia de amparo porque hay una imposibilidad real o material, perdón, material o jurídica que me impiden dar cumplimiento a esa sentencia de amparo. Digamos, son más los escenarios que se dan. Hay otras que el acto dependa de otra autoridad, es decir, no, pero en el general yo pondría estos supuestos que son los más comunes que se dan. Y en este último es donde establece justo la posibilidad de que la autoridad responsable justifique la imposibilidad real o material. Hoy ya está, la imposibilidad real o jurídica, la imposibilidad material o jurídica. Hoy ya está en la ley de amparo esta posibilidad de que un juez o una jueza, perdón, una autoridad incumpla una decisión de un juez o una jueza o un magistrado en términos de amparo cuando hay una imposibilidad material o jurídica, de imposible cumplimiento se le llama. Pero entonces lo que hace aquí es amplía la posibilidad de que el juez o el juzgador haga un análisis de que si realmente es imposible cumplimiento eso, ¿no? Y que eso ya no derive en una responsabilidad de las autoridades. Segundo, lo que hace es, si se le dicta una obligación, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, ¿no? En materia de amparo, y la Fiscalía General de la República dice es que yo dependo de lo que haga la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad, por lo tanto no puedo cumplir. Aquí se abre esta otra posibilidad de que diga, bueno, como no le corresponde en sus competencias
específicas, sino derivado de la relación con otra autoridad, entonces por lo tanto no hay una responsabilidad. Lo que hoy sucede, en ese caso, en ese ejemplo en concreto, es que el juez, la persona juzgadora le dice a la fiscalía, pues tú tienes que cumplir el amparo y tú haz las gestiones necesarias para que la otra autoridad cumpla su parte, para que tú a su vez cumplas el amparo. Esa parte la dejan a interpretación, no la eliminan completamente, pero la dejan a interpretación del juez o la jueza. Ese es el segundo apartado, ¿no? Y el tercero, me voy a saltar ya a los otros dos que son justo los que han generado el debate. Bueno, en este último, perdón, establece supuestos donde no va a haber responsabilidad penal para las personas que incumplan un juicio de amparo, una sentencia de amparo. Eso también me parece que está bien en términos de regulación. No me parece tan bueno la forma en la que está presentado, insisto, porque nos da un margen de discrecionalidad. Hoy, una de las partes fuertes del amparo es que aunque tengas la posibilidad de apelarla, de recurrirla, es un mecanismo que sí es de estricto cumplimiento obligatorio para las autoridades. Entonces, abrir este resquicio donde puedas empezar a justificar que por qué no la cumpliste, que no haya responsabilidades penales, que no haya responsabilidades administrativas. Insisto, no estoy aquí en esta parte dramatizando, me parece que es un riesgo de nueva cuenta abrir esa posibilidad, justo porque les vuelves a dejar a las autoridades en términos jurisdiccionales, las y los jueces, la decisión otra vez de que ellos sean o ellas sean las que determinen en qué momento puede haber una responsabilidad penal o no. Hoy la ley te deja muy poquito margen. Tienes que cumplir la sentencia. Te digo que cumplas. Hay una ejecución de sentencia. No la cumples, entonces hay una queja al tribunal colegiado y el tribunal colegiado presenta una denuncia penal. O el propio juzgado de distrito presenta una denuncia penal en contra de sus servidores públicos porque hay en el Código Penal y en la Ley de Amparo un tipo específico para el incumplimiento de las ejecutorias. Y termino nada más dejando los dos puntos que van a debate, que es el tema de las suspensiones, los efectos de las suspensiones provisionales y el tema del interés legítimo, la modificación que se hace a este tema del interés legítimo y que ahorita si quieren podemos abundar un poco más. Muchísimas gracias, David. Oye, David, entonces esta parte nada más para entender y ya darle la palabra a Federico. Entonces, en esta iniciativa que se está presentando no hay responsabilidad penal ni administrativa para las personas que incumplan este juicio de amparo. Eso sería parte de No, la... sí hay, sí, o sea, establece supuestos. Se mantiene la genérica, pero establece supuestos. Este, Mira, por ejemplo, el 269 dice, sobre esa pregunta específica, Violeta, ¿no? En el párrafo segundo, no habrá responsabilidad penal conforme a este artículo cuando la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento de la sentencia acredite que el incumplimiento de la ejecutoria de amparo derivó de una imposibilidad jurídica o material. Hasta ahí termina la cita. Es decir, esta parte ya no va a haber una responsabilidad por el incumplimiento de la ejecutoria de un amparo si la autoridad acredita, como dice, ¿no? Que hay una imposibilidad jurídica o material. ¿Quién va a valorar si hay una imposibilidad jurídica o material? Pues el juez, el juzgador como tal, ¿no? Hoy la interpretación que se había dado era que era de imposible realización material o de imposible realización jurídica, digamos, ¿no? Eh, Hay una pequeña variante que no es menor de imposibilidad, digamos, es imposible cumplirlo, ¿no? Y yo te acredito y esta posibilidad donde dice, bueno, si tú le demuestras al juez que hay una imposibilidad material, pues ya no tienes ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué pasaría ahí? Pues vuelves, digamos, inservible la propia sentencia del amparo, ¿no? Si después de un larguísimo procedimiento llegas a este punto donde ya quieres ejecutoriar la sentencia y te dicen, pues sabes que yo no la puedo cumplir, pues al final no sirve de nada, digamos, todo el procedimiento y el haber ganado el amparo. No se excluye la responsabilidad penal, no se cancela, simplemente se abre, digo yo, este otro margen de criterio, valga la discrecional, ¿no? Gracias, David. Federico, yo quisiera dar un paso atrás también a esto, a esta explicación que nos estaba dando muy bien ahorita, David. En este sentido, él hacía un planteamiento de cómo se ha usado la figura del amparo, pero que pudiéramos explicarle a la audiencia para qué, ¿no? ¿Cuál es la exposición de motivos de esta iniciativa? ¿Cuál es el sentido de hacer una reforma a esta ley de amparo? Mira, la exposición de motivos muy en general lo que dice es que está tratando de corregir defectos que el abuso del amparo ha creado.
Y en ese sentido cumple. El único problema es que no va con todos los abusos, en mi opinión. Ya nos explicó David Largo cómo se mejoran los procedimientos digitales, pero por ejemplo, este, en un mundo en el que tú, cuando haces una compra electrónica, si tú no estás dada de alta en la plataforma, te dicen, ¿quiere darse de alta en la plataforma? Y te dan una clavecita, entras y haces tu pago. Ese tipo de artilugios tecnológicos podrían ponerse en las plataformas del Poder Judicial de la Federación para poder presentar la demanda, porque el único lugar donde esta reforma todavía no facilita las cosas es en eso, en la presentación de la demanda. Y ahí, por cierto, conviene, por más que cada día la calidad es menor, oír lo que dice Zuckerman en Televisa. Zuckerman varias veces ha estado diciendo, pues yo creía que ya no vamos a necesitar abogados para ir al amparo. Este, ese sueño de Zuckerman no es un sueño guajiro, debería ser el sueño de todos nosotros. Y eso implicaría que pudieras presentar un recurso de amparo completo, bien armado, electrónicamente, sin necesidad de tener un abogado junto. Bueno, esta reforma no hace eso. Simplemente lo que ya está lo hace más fácil, pero le faltan cosas. Ahora, ¿qué es lo que hace? Va dando respuestas ad hoc, es decir, especiales para cada abuso. Y esta cuestión que David no entendía, cuando tú le preguntas a los que están litigando en materia de derecho privado o contra el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, uno descubre que el SAT no es un tribunal. Entonces, lo que haces para defenderte de los créditos fiscales es meter amparo en todo el tiempo. Pero una vez que el SAT ya te dice, este es tu crédito fiscal y entonces te lo demanda para que lo pagues, este, ese momento, esta reforma dice, si llega el SAT y ya te fijó tu crédito, ya no vas a poder presentar amparo eh, indirecto, normal, en contra de eso. ¿Por qué? Porque lo que quieren es detener una cadena de amparos perpetuos cada vez que el SAT trata de hacer algo para cobrarle a un deudor fiscal moroso, le presenta un amparo por cualquier pretexto y en cada momento. Bueno, la ley trata de resolver eso, pero de nuevo son respuestas específicas para abusos específicos, pero luego se quedan cortas. Por ejemplo, si yo sé que el juez o el magistrado o la magistrada me tienen mala fe o tienen un conflicto de interés que afecta a mi causa, yo puedo recusarlos, decir, por favor, que ellos no determinen las cosas. Bueno, hay una pequeña reforma sobre eso, pero resulta que en el artículo 50 de la ley de amparo, este, se les olvidó, por ejemplo, meter que también el conflicto de interés de los secretarios de estudio y cuenta debería ser una causa para detener a un juez o a una magistrada, porque son los que hacen realmente las sentencias. Ese caso lo vimos aquí, fue un caso célebre, en el caso de Hilda, que fue víctima de la trama de torturas de Wallace, que la señora Wallace tenía al secretario de estudio y cuenta de Norma Piña en el tribunal. Entonces decía, no, pues Norma Piña no puede conocer porque es su secretario de estudio y cuenta uno de los primeros denunciantes en contra de los acusados. Bueno, ¿qué decidió la Corte? Que no había problema porque hace 40 años otra corte, de hecho la corte previa a Cedillo, tenía una jurisprudencia que decía que el conflicto de interés de los secretarios de estudio y cuenta no afecta a los titulares del juzgado. Es una tontería eso, ¿verdad? Es obvio que sí afecta. Bueno, eso, por ejemplo, esta ley no dice nada. Y entonces, fíjate, es una respuesta concreta a problemas concretos, pero el problema es que no atendieron la lista completa de todos los problemas que tiene la ley de amparo. Y un detalle, de por sí, la cosa está tan confusa que tú tienes a Germán Martínez, este señor que estaba en el PAN, luego estuvo con Morena y luego se Sí. regresó al PAN, y que era un buen orador hasta que empezó a exagerar sus dichos, acusando que esta reforma estaba
eliminando la posibilidad de presentar amparos en contra de las decisiones de las autoridades en telecomunicaciones. Es decir, se dan concesiones a telecomunicaciones. Y resulta, él dice, esta reforma está impidiendo que podamos presentar amparo en contra de eso. Detalle interesante, aquí en Rompevientos, si mal no me acuerdo, yo escribí un artículo hace muchos meses diciendo que Morena le faltaba limpiar bien la ley de amparo porque desde la época de Peña Nieto estaba esa prohibición. A mí me daba coraje que estuviera esa prohibición porque yo decía, bueno, ¿qué pasa si un pueblo indígena quiere tener una concesión de radio en Guayacocotla, por ejemplo, en la Sierra Norte de Veracruz, Puebla, Hidalgo, y le deniegan la concesión? Es una decisión de la Autoridad de Telecomunicaciones y no puedes pedir amparo y que te den suspensión, ¿sí? Está prohibida la suspensión. Ah, claro, perdón, es un detalle. Germán Martínez dice, esta ley quiere eliminar las suspensiones y elimina también esas. Y le contesta a Saldívar, que probablemente estuvo involucrado en la formación de esta iniciativa de reformas, dice, eso estaba desde antes. Bueno, yo contestaría, como tercero en discordia, eso estaba desde antes y estaba mal. Mal porque perjudica a pueblos originarios, que no pueden pedir la suspensión en contra de una concesión de telecomunicaciones. Perdón. Pero Saldívar nos aportó otro detalle interesante. Eso se metió también hace años, en el año 13, para detener abusos, porque resulta que los concesionarios privados se peleaban entre ellos ante Cofetel y luego el Ifetel, y perpetuamente estaban presentando amparos y suspendían, y entonces jamás terminaban de dar las concesiones. Bueno, eh, termino con esta cuestión. Esta es una reforma que parece muy fuerte y que la oposición de derecha está tratando de hacer un monstruo. Ojo, no hemos hablado ni David ni yo de el tema fuerte que es interés legítimo. Que ahí es donde tal vez pudiéramos tener un foco rojo, pero yo diría que es un foco rojo pequeño, muy pequeño. Pero el foco rojo grande, en mi opinión, es que esta es una reforma que va ajustando detallitos, no todos los detallitos que habría que ajustar, y no está discutiendo con seriedad una reforma a la institución de amparo de veras. Por ejemplo, en ningún lado dice que se tiene que acabar el amparo casación, que es lo que llena de trabajo al Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal es una última instancia de todos los poderes de los estados en materia civil, familiar y penal, sin razón. No tenemos que estar discutiendo cuestiones de aplicación de la ley a nivel federal, solo cuestiones de garantías individuales y derechos humanos. Ese es el origen del amparo. Y sin embargo, permitimos que se hiciera eso, y entonces la Corte tiene que revisar asuntos civiles, administrativos, laborales, agrarios, que no debería hacerlo. Eh, no hay nada sobre eso. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es una reforma poquita. Le Muchas sigo, mi querida gracias. Violeta, ya, Sí, tenemos perdón que que te ir quite la palabra. cerrando. Ajá, tenemos Sí. que cerrar porque ya está también la mesa en espera, pero este tema nada más para que tú lo concluyas, querido David, comentarle a la audiencia, si tú también lo puedes hacer, que se inicia en el Senado de la República estas audiencias públicas sobre esta ley de amparo y qué esperar con estas 40 participaciones aproximadamente que Y, habrá. perdón, sí, querida Violeta, nada más el tema, perdón, vamos a robar unos minutitos para disculpa de la siguiente mesa, porque justo el tema que está diciendo Federico es el tema que está generando el debate. Son dos temas, el interés legítimo y el tema de la suspensión provisional. No nos va a dar el tiempo para entrar a la suspensión provisional, los efectos de la suspensión provisional en el amparo y cómo se están limitando los efectos de esta suspensión provisional, que a mí también me parece un foco rojo. En donde sí, yo ahí difiero de Federico, donde dice es un pequeño foco rojo lo del interés legítimo, no, es un grandísimo foco rojo. Se ha ganado a lo largo de los años. La teoría tradicional del amparo te dice que tú tienes la posibilidad de presentar un amparo y nos dicen en la Escuela de Derecho cuando tengas una afectación personal y directa. Es decir, ese es el principio genérico del amparo, en el cual tú tienes un interés jurídico, así se llama, para presentar un amparo porque tienes una afectación personal y directa o una eventual afectación personal y directa de un acto cierto que se puede realizar o materializar. Esa es la base de la premisa. A lo largo de muchos años se fue construyendo a nivel internacional y México lo retomó después de la iniciativa constitucional, la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos,
la posibilidad de que se presentaran amparos por interés legítimo, es decir, no solo de aquellas personas que tuvieran ya una afectación en sus derechos o inminente afectación, o una afectación real ya cometida o una inminente afectación a sus derechos, que es este interés jurídico, que es una afectación personal y directa. Se va desarrollando la figura que se le llama el interés legítimo, es decir, organizaciones que se dedican al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, impugnando una norma que atente contra principios, obligaciones internacionales en materia ambiental. Organizaciones que trabajan con el derecho a decidir de las mujeres, el derecho a decidir, en contra de códigos penales de los estados que sean discriminatorios, que afecten el ejercicio al derecho humano, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Organizaciones que trabajan con pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que puedan presentar como organizaciones un amparo contra una instalación de un corredor, no sé, ahí industrial, digamos, ¿no? Que puede tener afectación en pueblos y comunidades. Este interés legítimo costó mucho trabajo porque rompía una de las reglas, digamos, tradicionales del amparo. Se fue ganando, se fue ganando, se fue ganando, y eso ha permitido que organizaciones, sobre todo yo lo estoy centrando en organizaciones, espacios colectivos, que tengan en sus estatutos, que tengan en sus documentos esa, digamos, esa finalidad, tienen la finalidad en sus estatutos o en sus documentos normativos, y pueden entonces, en representación de un interés legítimo temático, un interés legítimo de un aspecto específico, presentar los juicios de amparo. Así se han ganado muchos de los juicios de amparo que han permitido, por ejemplo, avanzar en el tema de aborto, avanzar en el tema de despenalización del aborto a partir del interés legítimo de varias de las organizaciones que han presentado distintos amparos en diferentes partes del país: Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Chiapas, y se ha ido ganando en esa lógica. Lo que hoy establece la iniciativa, la propuesta de iniciativa, que es uno de los temas críticos, y dice el artículo 5 de la reforma de la iniciativa, en un segundo párrafo de la fracción primera, leo textual, tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. Termino la cita. ¿Qué implica? Que el interés legítimo lo dejan como figura, pero lo convierten en interés jurídico. He ahí el tema de discusión. Nos hemos aventado 15 años peleando 14 años para que se construya el interés legítimo y se reconozca como una posibilidad para impugnar. Ya está en la ley de amparo, se logró la reforma e incorporarlo. Y ahora, con esta propuesta, lo que nos vienen a decir en la iniciativa es: hay el interés legítimo como figura, entre comillas, pero ese interés legítimo tienes que acreditar que haya una afectación jurídica real actual. Es decir, ya no hay un interés legítimo, se convierte en un interés jurídico. ¿Por qué? Porque el propio texto te dice, hay una afectación jurídica real actual. No sé si me explico en la parte de la explicación de todo este, ¿no? Pero ese es el gran debate. O sea, la forma en la que es presentada esta iniciativa ha generado en este tema en particular. ¿Por qué? Pues porque aquí se han presentado, como dice Federico, pensando ad hoc, o están presentando una reforma sobre 5 o 6 temas, sobre 5 o 6 aspectos en la ley de amparo. En esta dicen, bueno, es que algunas organizaciones, o por ejemplo, empresas de telecomunicaciones han presentado amparos contra la ley en general. Tren transísmico, ¿no? Comunidades han presentado amparos contra los procedimientos administrativos del tren transísmico, y por lo tanto hay que limitar el ejercicio del interés legítimo. Esto me parece grave. Esto sí es un retroceso en lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos en los últimos 14 años. El modificar la figura del interés legítimo, que ya está reconocida, que se ha utilizado, y ponerle este candado ahora, convertirlo a interés jurídico, es un gravísimo retroceso. Particularmente, podemos revisar algunos otros aspectos. Yo hice mi presentación inicial como positiva, en términos de cosas que veo positiva de la iniciativa, pero y el tema de la suspensión provisional me parecen ambos temas muy preocupantes. Hoy no creo que sea viable, posible y jurídicamente aceptable
que la discusión sobre este artículo 5 y los otros que están sobre la suspensión avance en el sentido de que está presentada la iniciativa. Se podrá haber abusado, se podrá haber utilizado la figura, se podrá lo que quieran, pero es una figura que hoy por hoy protege en términos amplios, en términos genéricos, a personas, a comunidades mucho más amplias a partir de que se reconozca el interés legítimo, limitarlo, redefinirlo para que tú tengas una afectación jurídica real y actual, insisto, es eliminar el interés legítimo que hemos ganado los últimos 14 años. No lo digo yo, lo dice la propia redacción. Dice que tienes un interés legítimo si tienes un interés jurídico. Entonces es un absurdo pensar que se mantenga el interés legítimo y que tú tengas que acreditar tu interés jurídico. Esto sí, creo que hay que levantar la voz como organización, yo de derechos humanos, como organización defensora, es justo uno de los temas que se están colocando a mayor álgido el debate y que se va a estar discutiendo el día de hoy, porque hay dos sesiones. El día de hoy se discute estos dos temas, el interés legítimo y la suspensión provisional, y el día de mañana se discuten el tema del procedimiento y el tema que tiene que ver con lo fiscal, los créditos fiscales y esto que yo explicaba hace ratito. Perdón por el abuso del tiempo, mi querida Violeta, pero si no, nos da aquí el tema en la discusión y falta Federico el cierre. Pues realmente es muy importante regresar a este artículo 5. Ya nos está esperando la mesa porque uno de ellos, bueno, tiene problema incluso con el tiempo porque estamos en un congreso ahí también en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y si están de acuerdo, podemos regresar a este tema que me parece importantísimo, esto que estaba comentando David, y que también darle la palabra a Federico también para que pudiera después él reaccionar también a este artículo 5 y a estos señalamientos que está haciendo David. ¿Están de acuerdo que lo pospongamos? Sí. Federico, ¿con quién cierra si quieres un minutito? Nada más una ocasión, si hoy se va a discutir el tema de interés legítimo en las mesas del Senado, le pedimos a la audiencia que esté pendiente de eso. Así es, así es. Estaremos pendientes de ese artículo 5 que me parece bien, bien importante lo que ustedes están aquí comentando. Fuerte abrazo, queridos. David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y además muy importante es el abogado de la flotilla también de los mexicanos. Ya después le estaremos haciendo una entrevista si no lo permite. Hoy van a tener reunión, la tercera. A las 4. Hoy hay reunión a las 4 en Relaciones Exteriores para ver un tema de ahí interesante. Gracias, David. Estaremos pendientes de esa reunión y también a nuestro querido Federico Anaya Gallardo, abogado independiente. Fuerte abrazo a ambos. Estamos en comunicación. Abrazo, Gracias. gracias. Chao. Abrazo a ustedes. Gracias, gracias infinitas por sus grandes enseñanzas.